esta manera. Oye, ¿quién es la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino en México? Uy, qué pregunta tan difícil. A ver, échate un par. Pues mira, obviamente tenemos que mencionar a la Pele Vargas, ¿no? O sea, en 1971 abriendo brecha, jugando con las mejores del mundo, siendo subcampeonas del mundo. México llegó a la final. Está por ahí, digo, no quiero yo ser injusta con nadie, espero que nadie se me olvide, pero evidentemente Andrea Rodebau, que marcó también una pauta, y además con una escuela de fútbol enseñó a muchas otras mujeres a jugar fútbol. Maribel, que tenía un talento impresionante, la propia Charlín. Y ahora vemos a nuevas generaciones que yo creo van a empezar a marcar una pauta muy importante. Está Kenty Robles, que juega en el Real Madrid. ¿Desde cuándo? Kenty Robles jugó en el Barça, en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Tú dime qué futbolista varón mexicano puede presumir haber portado esas 3 camisetas. No, mexicano, no mexicano. Para empezar. Sí, o sea, olvídalo. Es algo que es muy complicado Claro. poder poner en el palmarés de alguien. De quien tú quieras. Del que sea. Oye, ¿y cuál es la...? Porque el otro día fui al partido del América-Barça. Nunca había un partido de fútbol femenil. Me encantó. Me encantó el ambiente. El ambiente es maravilloso. O sea, muy familiar, muy sano, muy arrojado, muy empujador, pues. Me encantó. Y el nivel espectacular. Altísimo. O sea, sí creo que uno sigue cometiendo el gravísimo error de comparar. Pero si llegas con la sana intención de pasarte bien viendo un buen partido de fútbol, ves un gran partido de fútbol. Es un extraordinario partido de fútbol, además con muchísimas futbolistas que habían sido recientemente campeonas del mundo. Yo tuve oportunidad en el verano ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y coincido plenamente en lo que dices, en el sentido de que es un ambiente distinto, es mucho más accesible, ¿no? O sea, como que no tiene... y sé que no queremos comparar, pero yo creo que a veces incluso el fútbol varonil puede aprenderle un poco al fútbol de las mujeres, ¿no? O sea, no únicamente en términos de lo deportivo, de no perder tiempo, de no tirarse, de la lealtad, de todo esto que se menciona mucho, sino también en el asunto de hacerlo más accesible para el público en general, ¿no? O sea, ya el fútbol de hombres tiene precios que son inalcanzables para la mayoría del público, se ha alejado del pueblo, es un deporte cada vez más snob, el fútbol. Sí. Y ahí es en donde creo que el fútbol femenil trae un montón de lecciones que darnos. Las jugadoras del Barça, además, la mayoría campeonas del mundo, campeonas de la Champions. El América, que además es un equipo que está jugando muy bien, digo, recién perdió la final, pero en general es una institución que se ha tomado con mucha seriedad. Oye, que perdió con Tigres, que es otra institución que se ha tomado en serio todo. Brutal. O sea, lo de Tigres es avasallador y es muy bueno... Porque, claro, genera una punta de lanza, pero hay unos que están durmiendo, o sea, hay que despertarlo. Claro. No, es un ejemplo brutal lo de Tigres. Totalmente. Oye, pero yo siempre he creído que el fútbol tiene que ir creciendo a la par, finalmente como deporte. Y luego surgen polémicas como esta que surgió, que yo quería platicar contigo un poco porque no lo sé, como te digo, como aficionado, te lo quiero preguntar como aficionado, este asunto de los sueldos. ¿Qué opina Marion de esto? Pues es que creo que se generó un torbellino genuinamente en un vaso de agua producto de la desinformación. La iniciativa que se planteó y que a mí me parece sanísima, porque no únicamente aplica para el fútbol, aplica para todas las disciplinas. De hecho, es para todas las disciplinas. Es para todas las disciplinas, correcto. Es un salario base igualitario entre hombres y mujeres. O sea, si el día de mañana arrancamos una liga de un nuevo deporte que tú te inventas... O de bádminton. De bádminton, una liga profesional de bádminton. Yo decía de Quidditch, ¿no? Sí. De lo que tú quieras. Tiene que haber un salario igualitario entre hombres y mujeres porque así lo tiene que contemplar la ley. Las leyes no están para satisfacer a los negocios privados, las leyes están para garantizar los derechos de toda la población. Entonces esto surgió con muy mala información en todo el mundo. Decían, ya quieren ganar como Guiñac, ¿no? No, queremos asegurar, o el Senado quiere asegurar, y a quienes nos consultaron, lo que queremos asegurar es que las futbolistas, en este caso, o cualquier otra deportista profesional, pueda desempeñar su trabajo en condiciones mínimas de dignidad. O sea, que ganen el salario mínimo. A mí hay muchas jugadoras que están ganando por debajo del salario mínimo. Ok. Entonces, no es sostenible y hay que recordar que el deporte profesional no es un pasatiempo, es un trabajo.
Entonces, que las inscriban al Seguro Social, pues me parece el básico que cualquier trabajadora y trabajador en México tiene que tener. Pero de ahí en más surgió tanta información mal dada, ¿no? Fuentes que no entendí, o sea... O interpretada a modo, ¿no? También, ¿por qué Creo no? que eso fue lo más. Un problema grave en ese sentido. Entonces, pues nada más pues chequen bien sus datos, ¿no? Porque la iniciativa lo contempla tal cual y ahí está publicada y se puede leer y no veo yo que tenga que haber mayor polémica. O sea, si a ustedes les parece que en estos tiempos, y en general en la vida, pero en estos tiempos tenemos que seguir ganando menos por el mismo trabajo, pues entonces hay que ir a revisar otra clase de... Sí, es otra cosa. Brújulas morales, ¿no? Sí, O es sea, otra cosa. Claro. Pero entonces, esto va más al deporte y va más a unas condiciones óptimas Correcto. para hacer un trabajo como persona o como lo hace cualquier ser humano. Correcto, como cualquier trabajador, o sea, personas de la industria restaurantera, gente, colegas de los medios de comunicación, o sea, ¿no? Tiene que haber un salario base que sea igualitario entre hombres y mujeres. Es más, si el día de mañana surge una liga, te digo yo, de Quidditch, pues a los hombres también les va a convenir porque van a tener un salario base. Claro. O sea, Sí, totalmente. No. Sí, pero yo creo que se interpretó a modo correcto. y yo creo que por eso se generó tanto. ¿Por qué hay que leer Pioneras? ¿Por qué hay que leer Pioneras? Bueno, Pioneras es un homenaje a esa primera generación de futbolistas que tuvimos en nuestro país. Y a mí me encanta porque tiene un montón de historias que yo creo que son bellísimas, ¿no? O sea, tú hablabas de tu hija, de cómo la vas a ver fútbol, o jugar fútbol, perdón, de cómo la acompañas. Ese es un caso bellísimo y ejemplar. No es siempre el caso. No es necesariamente la situación que muchas de estas futbolistas en su momento vivieron. Mónica Ocampo, por ejemplo. Mónica Ocampo, me faltó mencionarla en la pregunta que hiciste, que bueno, es de las mejores futbolistas que ha dado nuestro país. La única cuyo nombre está en un palco en un estadio de fútbol, en el Estadio Pachuca. Y esta futbolista, su papá no sabía que jugaba al fútbol. Okay. Hasta que un día, imagínate, ¿no? O sea, tú juegas lo que te gusta y tal, te tienes que esconder de tu papá hasta que un día en la iglesia le dicen, oye, ¿vas a ir a la final a ver a tu hija? ¿Qué final? Y entonces se enteró por alguien más que su hija jugaba fútbol, la fue a ver y al verla jugar se convenció del talento de su hija y de cómo la tenía que apoyar. Hoy, una de las mejores futbolistas en la historia de nuestro fútbol. Mira, Entonces, me emocioné. pues te lo agradezco, a mí me emocionas, me enchina la piel escuchar estas historias y poderlas contar. Es un homenaje, pero es también, como te decía, un revisionismo de nuestra historia y el traer al frente a las mujeres y que no haya una ausencia de un documento que las recuerde y que en 50, 60 años, como sucedió con el Mundial Femenil, no digan, es que no hubo nada. Y yo creo que es muy importante hacerle justicia a esta primera generación de futbolistas. Creo que además van a aprender mucho, se van a divertir mucho y vamos a, pues justo a tener algo que homenajee a nuestras jugadoras, porque yo creo que el fútbol femenil ya no va a parar. Pues qué bueno que no pare, qué bueno que haces estas cosas. Qué Gracias. justo, como le dices tú. Gracias. Y bienvenida siempre, Marión. Muchas gracias y mándale por favor un saludo a tu hija y que siga jugando fútbol, Sí. al igual que muchas otras. Seguirá.